USACH y seré la mediadora en este conversatorio. Esta instancia, que está especialmente orientada a estudiantes de doctorado y de magíster de los USACH, nace de la colaboración conjunta entre el área de apoyo al estudiante de la Vicerrectoría de Posgrado, la unidad de vocación artística de la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante y el Magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericanos del Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la USACH. Estamos aquí para pensar y para hablar acerca de la importancia, ¿cierto?, de la cultura y el arte en nuestra formación. ¿Cuál es la importancia de estas actividades artísticas, culturales, en nuestra formación académica, en nuestra formación integral como personas? Más allá de que lo que estemos estudiando no necesariamente se relacione en forma directa o literal con el mundo artístico o cultural, podemos pensar en la práctica artística como una manera de aproximarnos a la comprensión del mundo, ¿no?, a la comprensión de los fenómenos y de nuestra propia experiencia vital. Podemos pensar en los beneficios también que estas actividades nos traen de manera bastante inmediata a nivel social, a nivel afectivo, y a nivel psicológico también durante nuestra vida universitaria. En los USACH existe una oferta muy variada de actividades relacionadas con la danza, la literatura, el cine, el teatro, las artes visuales, que nos pueden servir para enfrentar nuestras investigaciones. Si lo pensamos, la práctica artística puede ser entendida como una forma de investigación en sí misma. Tenemos el ejemplo, lo que se me ocurrió, ¿no?, como para hacer el link entre la importancia de la fotografía en el mundo de la etnografía, de la antropología, ¿no? Y así hay un montón de otros ejemplos que a ustedes se les pueden venir a la cabeza. Y en ese sentido vamos a comenzar con una exposición de la Unidad de Vocación Artística a cargo de Gloria Covarrubias y de Susana Aravena, en la que vamos a conocer la oferta de estos cursos disponibles y también la experiencia de dos docentes, las profesoras Marta Gajardo y Gabriela Villegas, y también la experiencia de un alumno, Cristian Parrayes. Luego vamos a continuar con dos exposiciones, esta vez del Magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericanos. Vamos a partir con Felipe Cusén, que es el director de este programa, y él, ahí está, saludando, nos va a presentar algunas investigaciones basadas en la práctica artística desarrolladas en nuestro magíster. Y para finalizar, tenemos una presentación súper interesante de Franco Arriagada, que es estudiante del programa de este magíster, ¿cierto? Y nos va a presentar una exposición en torno a la experiencia de la investigación artística en la gráfica del estallido social. Así que, bueno, muy importante, vamos a pedirles que por favor vayan escribiendo en el chat todas las preguntas que pueden ir surgiendo durante las exposiciones, porque estas van a ser respondidas al final del conversatorio, ¿ya? Y también les agradecemos mucho si es que pueden indicar a quién van dirigidas, ¿ya? De ese modo nos organizamos mucho mejor. Así que sin más preámbulo, le damos la palabra a Gloria Covarrubias, jefa de la Unidad de Vocación Artística de la Vicerrectoría de Apoyo al Estudiante, que nos va a dar información general acerca de la oferta de estas actividades. Bienvenidos. Muchas gracias, Constanza. Bueno, primero que todo, saludar a todo el equipo de la Vicerrectoría de Posgrado, a el equipo del Magíster de Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericana, con quienes estamos compartiendo este espacio de conversación y reflexión en torno al arte y la cultura. Saludo al jefe del Departamento de Gestión del Deporte y Cultura, el señor Marcelo Bernal, que también nos está acompañando, a mis colegas de la Unidad de Educación Artística y obviamente a los estudiantes, a las y los estudiantes de posgrado de la Universidad de Santiago. Como ya me presentaron, bueno, mi nombre es Gloria Covarrubias Pizarro, jefa de la Unidad de Educación Artística. Trabajo en este espacio por más de 10 años. Es un espacio al cual le tengo mucho cariño, porque no solamente trabajo
en esta unidad, sino que fui parte como alumna, no voy a decir en qué fecha, pero tiempo atrás, cuando los cursos eran obligatorios, formé parte del Departamento de Actividades Culturales en ese tiempo. Así que sé lo importante que es este espacio, porque me ayudó a ser la profesional que soy hoy en día, y no solamente profesionalmente, sino que también en lo personal. Así que voy a compartir pantalla para un poco mostrarles, ¿verdad?, un pequeño resumen de lo que es la unidad y lo que entrega como oferta académica. ¿Se ve la presentación? Ahí me van indicando, ¿sí? Ok. Entonces, unidad de educación artística, cultura y arte USACH. Ahí coloqué una foto de la unidad para que ubiquen el edificio, la fachada principal de este espacio, de este edificio. Está ubicado en Ecuador 3555, frente a Administración Campus, el costado del Departamento de Ingeniería Eléctrica, para que más o menos visualicen dónde está ubicada la unidad de educación artística. Este espacio contempla salas tipo taller para realizar las clases. Tenemos 14 salas, ya, de las cuales podemos nombrar. Tenemos una sala de cine, sala de teatro, danza, sala de coro, sala de música, y la sala de artes Víctor Jara, que es un salón para presentaciones de los cursos cuando finalizan sus actividades, también de los elencos vocacionales, con una capacidad de 200 personas más bien. ¿Qué es la unidad de educación artística? La unidad de educación artística es una entidad que está encargada de generar un espacio para los estudiantes de la universidad y que tienen esta necesidad, ¿verdad?, de desarrollar una vocación o una habilidad artística, musical, teatral, bueno, en todas las líneas que nosotros tenemos de trabajo. Y contribuye, ¿verdad?, a lo que se conoce como la formación integral completa del profesional. Las líneas estratégicas que tenemos de trabajo son dos: los cursos culturales y los elencos vocacionales. A partir del 2020, ambas líneas de trabajo se virtualizaron. Estamos ofreciendo 54 cursos en las áreas de danza, cine y fotografía, música, teatro, artes visuales, lenguaje y folclore. De los elencos vocacionales, que son agrupaciones estables integradas por alumnos regulares de la universidad y que su misión a nivel institucional es la representatividad con otras instituciones de educación superior. En este momento son 6. Tenemos el grupo de danza experimental, conjunto coral estudiantil, camerata estudiantil, grupo de teatro, tuna femenina y ballet folclórico. Vamos a orientar esta conversación, ¿verdad?, y esta reflexión en torno a los cursos culturales. ¿Qué son los cursos culturales? Los cursos culturales son actividades docentes formales y que actualmente lo avala una resolución que los hace obligatorios dentro de lo que son los planes de estudio de cualquier alumno USACH matriculado, ¿verdad? Y tiene un enfoque pedagógico en la educación por el arte. ¿Y qué implica esto? Que es un proceso que trasciende a lo que es la calidad artística, ¿ya? Y que contribuye al desarrollo de las capacidades intelectuales, creativas, vivenciales, de todos los individuos. Y les comparto, ¿verdad?, que hemos llegado a tener estudiantes que pasan por este espacio, que forman parte de los elencos vocacionales y encuentran su verdadera vocación cambiándose de carrera o estudiando como carrera paralela teatro, danza, música en otras universidades. Entonces también es un espacio en donde el alumno se encuentra con su verdadera vocación. Rápidamente les voy a mencionar los cursos que para este primer semestre de 2021 estamos ofreciendo. Del área de teatro son 3, teatro integral, crea tu personaje, dramaturgia corporal. Artes visuales, tenemos escultura en papel, pintura, acuarela, dibujo, mosaico, laboratorio de artes visuales, cerámica precolombina.
Del área de cine y fotografía, relato fotográfico, fotografía alternativa, cine siempre cine, realización cinematográfica, apreciación de cine de terror. Del área de lenguaje y comunicación tenemos arte y patrimonio, en Chile del siglo XIX y XX, comunicación interpersonal, expresión escrita de testimonios personales, género y derechos humanos, impostación de la voz hablada, redacción. Del área de danza, danza afro, expresión corporal, yoga, danza flamenca, street dance, lady ballroom, taller coreográfico de jazz fusión. En el área de música, impostación de la voz cantada, iniciación al canto coral, guitarra clásica, guitarra funcional, iniciación al teclado, aprendiendo a escuchar la música, guitarra flamenca, teoría y apreciación musical, iniciación al violín, práctica instrumental para conjunto, música latinoamericana y finalmente el área de folclore con bailes folclóricos chilenos, bailes latinoamericanos y cultura de pueblos originarios. Esos son los 54 cursos a los cuales ustedes pueden acceder siendo alumnos de la universidad. Actualmente se están inscribiendo los alumnos de pregrado. La inscripción online es hasta el 9 de abril, después comienza una regularización o una inscripción que se llama manual. Entonces la idea es que se contacten con nosotros, puede ser por nuestro Instagram o escribiéndole a nuestra coordinadora docente, la profesora Susana Aravena, y ahí en conjunto con el coordinador curricular de la Vicerrectoría de Posgrado, Damián Mancilla, para regularizar esta inscripción. Las clases de nuestros cursos parten la última semana de abril, estamos hablando del lunes 26 de abril, así que están desde ya invitados para formar parte de nuestros cursos. Bueno, a continuación voy a ceder la palabra a la profesora Gabriela Villegas. Ella es del área de artes visuales, que va a, en el fondo a reflexionar en base a los testimonios de alumnos que han pasado por este espacio de artes visuales. Hola, parece que no se escucha, no sé si el resto está escuchando. No se escucha. Ya, vamos a tratar de solucionar ese Sí. pequeño problemita Disculpen, técnico. sí. Sí. Parece que compartí sin audio. Ah, eso, típico, no pasa nada. Perdón, menos mal que me avisaron. Ya. Que justamente este video iba con Sonia. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, y ustedes me avisan si se escucha.
Yo quiero reforzar, a pesar de que ya estaba presentado ahí, algunas frases que son claves, y me dio mucho gusto que la presentadora dijo la comprensión del mundo. Constanza lo dijo, y creo que es una frase clave. También lo es aprender a través del arte. Y voy a repetir frases clave ahí, que decía, me vi enfrentada con mi frustración, poner en práctica la perseverancia, expresarme de forma distinta y soltar el control, exponerme, superé la vergüenza, conexión conmigo misma, salir de la zona de confort, perder el miedo a hacer, descubrí mi propia forma de expresión. Hasta ahí, si no hubiéramos visto las imágenes, no necesariamente podía haber sido de una obra de arte, solo que nosotros les queremos contar que a través de ese hacer se logran desarrollar todas estas habilidades y superar todas estas frustraciones, miedos y desarrollo de la persona. Y hay otras dos cosas que también quise resaltar ahí, que desde el arte nosotros apoyar con entregarles algo de historia del arte. Y como decía un alumno por ahí, me han entregado herramientas con las que yo voy a trabajar a futuro. Si yo cerrara de alguna manera la presentación, aparte de la frase, diría que cuando la gente quiere jubilar, o cuando se enfrenta, después de la jubilación, se enfrenta a sí mismo, empieza a buscar qué hacer porque se encuentra en un abismo y recién se empieza a descubrir como persona. Cuando a la gente les ocurre eso es porque no han pasado por esta experiencia, porque yo creo que en la formación de una persona esto debe ir acompañado. Acompañando el desarrollo personal debería ir el arte. En otras culturas siempre se hace desde pequeño. Yo creo que nos falta y nosotros tenemos esa posibilidad. Y es lo que ofrece la unidad de vocación artística. Eso. Perdón, Bien, ahora ahora le doy el pase a Marta Gajardo. Muchas gracias. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Constanza. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy la profesora Marta, @profemartita con TH. Vengo a comentar sobre el área de música y el área de lenguaje. Les voy a contar que nuestros cursos eran presenciales y ahora con este asunto de la pandemia son virtuales. Y hemos tenido que hacer adecuaciones metodológicas para mantener la magia. Y lo hemos logrado, fíjate, por increíble que parezca, con un gran esfuerzo de nuestros alumnos y, por supuesto, del profesorado de la unidad de vocación artística. Les voy a contar de qué se trata esta exposición de un par de minutitos. Este es un grupo de iniciación al canto coral, uno de los cursos del área de música y del primer semestre de 2018. Ustedes pueden ver sus caras juveniles y alegres previas a una presentación. Muestro esta fotografía porque con este curso trabajamos llenando unas encuestas de participación. Por eso tengo testimonios que voy a proceder a mostrar y a leer para ser presentados en un congreso de educación artística. Entonces, ¿qué era lo que ellos sentían al participar de este curso y de otros cursos? Entonces, tengo el testimonio de Lidia, de quinto año de psicología, por supuesto ya titulada en nuestra universidad. Ella es estudiante de psicología, entonces desde su punto de vista es muy interesante. Dice que este curso, que podría ser cualquiera, o sea, podría ser el de pintura, el de baile folclórico, el de guitarra funcional, entrega valores personales importantes, más allá de la formación musical, lo que acabamos de ver también en el área de artes visuales. Ella vio varios logros en el sentido de crecer como persona, vencer los miedos y obstáculos en muchos integrantes. Se refiere a las herramientas de comunicación y relaciones interpersonales que en su carrera tal vez no tenga la posibilidad de adquirir. Otro testimonio es el de Kifá El Tit, de también quinto año de Ingeniería Ambiental, en este caso ya titulada, sobre el curso. Creo que fomenta el trabajo en equipo. Todos nuestros cursos es una buena oportunidad para los estudiantes de expresarse de manera diferente. Explora una vía de expresión y conocimiento del propio cuerpo y sus capacidades. Y destaca el ambiente de respeto. El tercer testimonio que tenemos es de Luis Soto, de Ingeniería en Obras Civiles, también ya titulado, de nuestra universidad. El curso es excelente. Los conocimientos no solo se aprenden en lo teórico, sino que se viven.
Y tal vez lo que yo más destaco es que se genera un ambiente diferente, un espacio de unión con otras personas, de integración real y de aceptación. Y él, ante todo eso, da las gracias. Yo, déjalo ahí un momento, no te muevas, Gloria. Podría decir que él se refiere al curso de iniciación al canto coral, pero realmente y Luis ha tomado hartos cursos con nosotros, como varios alumnos que quedan encantados, o sea, toman un curso primero y después no quieren salir más de la unidad. Después ya hay que decirles, amigo, vaya a trabajar porque no puede estar estudiando aquí para siempre. Podría referirse a cualquiera de nuestros cursos. Eso es lo que más destaco. En nuestros cursos sí se da la aceptación, sí se da la integración, comparten personas de distintos niveles, de distintas carreras, con distintas vivencias, por supuesto, su nivel cultural o social tal vez, y comparten bien, y aprendemos todos juntos, porque no es competitivo, es absolutamente colaborativo. Ahora sí, Gloria. Pasamos a una experiencia entonces del semestre pasado en pandemia. Aquí hay unas fotitos porque este era un curso de práctica individual del canto, en este caso, como puede ser de cualquier instrumento, que es una práctica individual. No sé si ustedes logran percibir aquí, solamente con las fotos, ciertos estilos distintos. Podemos pasar a la otra también. Aquí hay otros participantes. Estas son las fotografías tomadas de una presentación que hicimos después de terminado el semestre. Nosotros habitualmente, comentaba Gloria, tenemos la Sala de las Artes Víctor Jara, en donde tenemos todas las presentaciones artísticas, musicales, de teatro, de los elencos. Y los chicos pueden ocupar eso también a fin de semestre. Claro, ahora no se podía, entonces hemos tenido presentaciones virtuales. Y fíjate que han dado muy buen resultado, pese a todo y a pesar de todo. Aquí también voy a mencionar 3 testimonios de algunos alumnos que se refirieron ese día después de terminada la presentación. Cristian, que nos acompaña acá también, dice que de lo malo de la pandemia salió algo bueno, que fue participar en este curso o en cualquier otro de nuestros cursos. Que destaca, por supuesto, que desde la primera grabación, tal vez los primeros ensayos, hasta la última grabación, hay un avance. Siempre hay un avance. Algunos avanzaron más que otros. Bueno, cada uno avanza en la medida de lo que trabaja, del talento que tiene, de a poquito. Pero él encontró una línea de trabajo. También se va con herramientas para evaluarse, tal vez evaluarse de forma diferencial, porque en la música y en las artes no podemos evaluarlos a todos tan igual. Tenemos instrumentos de evaluación, por supuesto, que están revisados, son precisos, pero esta es una evaluación individual. Así que él da las gracias a la profesora, obviamente, y a los compañeros. Sinara, que cantaba desde el patio de su casa, destacó el respeto de los compañeros por la presentación artística del otro, que aunque no fuera tan brillante, era. Entonces es muy importante para mí, para Sinara y para todos los que participan de nuestros cursos, el respeto, ese cariño que se da en clases. Aquí no hay preguntas tontas, aquí no hay una presentación tonta o una performance, oh, esto está malo, esto está bueno. Aquí hay cariño. Un mal comentario, dice ahí, puede apagar la luz que llevamos dentro. No se trata de no corregir, se corrige, se guía, pero con asertividad. Se corrige para bien, se muestran las posibilidades. Los alumnos pueden elegir con cuidado y nosotros acompañamos ese proceso. La siguiente, por favor. Lucas, Luquitas, que es toda alegría en cualquier curso. Este es un niño muy alegre. Él hace referencia a que sus compañeros avanzaron, aquí él también avanzó, que había muchas ganas, mucho punch, mucho ánimo, y que eso le instaba a seguir mejorando, porque finalmente un semestre es poco para una actividad artística. En general los artistas estamos en esto toda la vida y todos los días. Un semestre uno puede mostrar varias cosas, da una bibliografía, se quedan las ganas, pero ellos saben que es un camino que pueden seguir más adelante, incluso como dice la profesora Gabriela, hasta que ya sea uno viejito, porque el arte nos acompaña, es un modo de vivir. La última opinión es de Luis Figueroa, que es alumno nuestro, siempre toma estos cursos, pero ese día estaba de visita solo como espectador y quiso decir lo siguiente, y me quedo con eso. Estoy sorprendido, dice, porque hay calidad de variedad y a pesar del modo pandemia se puede hacer música, igual se puede llegar a la emoción. Pese a que estamos en esta situación, es un aliciente, es una alegría saber que aunque estamos por pantalla, igual podemos hacer cosas. No nos quedemos. Avanzamos un poquito, Gloria. Bueno, en las artes musicales nosotros tenemos trabajos individuales y grupales. Cada uno lo ha resuelto de la mejor manera, con ayuda, por supuesto, de nuestros alumnos. Aquí hay un
un video multipantalla de los que uno puede trabajar para trabajar una música sobre otra y hacer que suenen en conjunto, que es lo que no podemos hacer vía Zoom, pero lo estamos resolviendo. Estamos en eso, avancen. Y para esto se han realizado videos multipantalla. Entonces aquí suenan las 5 personas al mismo tiempo, las 10 personas al mismo tiempo. No les explico el tiempo que implica hacer estos videos, pero funcionan. Esto lo pueden encontrar en el Instagram de la Unidad de Vocación Artística. Eso fue para Navidad, claramente. ¿Cómo íbamos a pasar una Navidad sin Noche de Paz? O sea, ¿qué clase de Navidad? Y en el área de lenguaje, bueno, que es un área que está creciendo mucho en nuestra unidad, lenguaje y comunicación, tenemos muchos cursos de redacción, de voz, de cómo presentar en público, de derechos humanos, de género. O sea, está muy poderosa esta área. Y les voy a dejar invitados también a que vean nuestro Instagram. Los trabajos finales de este taller de voz hablada, el que pasó anteriormente, es de cómo mezclar distintos lenguajes. Por ejemplo, la voz hablada, efectivamente, la imagen, la tipografía, la música de fondo. Se hacen cosas muy entretenidas. Son diferentes tal vez a las que hacíamos presencial, pero los objetivos se cumplen de igual manera. Termino con La Niña de Morado, que es un relato del curso de redacción. Me encantó. Estos aparecen, como te digo, en el Instagram de nuestra unidad. Y lo voy a leer, porque me encanta leer. Dice que hace mucho tiempo una niña usaba un gorro morado que su mamá le regaló para ir al colegio. Le gustaba tanto que lo ocupaba casi todos los días. Entonces comenzaron a llamarla la Niña de Morado. La Niña de Morado terminó las clases. Como era viernes, la despacharon temprano del colegio, más o menos a la 1 de la tarde. Como se vio con tiempo libre, pensó en ir a pasear al centro de la comuna. Pasó 1, 3 y hasta 5 horas mirando tiendas, desde artículos electrónicos a vestuario y calzado, hasta percatarse de que eran las 6 de la tarde. Y bueno, y si quieren saber cómo termina, tienen que ir a nuestro Instagram para que lean la página 2. Profesora Susana. Gracias, Martita. Nos dejaste ahí con la inquietud para continuar leyéndola. Muy bien. Bueno, yo quiero presentar ahora, en realidad yo soy profesora de la Unidad de Vocación Artística del área música y además la coordinadora docente. Así es que para mí es un privilegio hoy día compartir con ustedes la experiencia que tuvo Cristian Parragués, un alumno de posgrado que pasó por el curso de iniciación al teclado. Yo agradezco que Cristian esté hoy día aquí, que pueda compartir su experiencia, porque creo que eso los hace más sensibles a ustedes con que la experiencia de alguien que vivió el semestre pasado en modo pandemia, 2 de nuestros cursos por lo menos que yo sepa, no sé si hay otros más. Entonces yo quiero dar la palabra a Cristian para que él nos comparta cuál fue su experiencia como un alumno de posgrado, porque estaba con alumnos, la mayoría son de pregrado, y él compartió este espacio que finalmente igual pudimos contactarnos y comunicarnos con el grupo, pero que él nos cuente desde su visión, desde su puesto, digamos, como alumno de posgrado, qué le pasó al enfrentarse a esta situación artística a través de pantalla, pero también en lo personal vimos todo lo que pasa también extra, ¿no? A lo musical propiamente tal, eso está como cuando dicen cuáles son las habilidades blandas, la verdad es que no hay que mencionarlas porque vienen todas juntas en la experiencia artística. Así que le dejo la palabra a Cristian y luego que termine Cristian de compartirnos su experiencia, él nos autorizó a compartir parte del trabajo final que presentó para el curso de iniciación al teclado. Él va a contar ahí un poquito de ese trabajo también. Muchas gracias. Cristian. Bueno, gracias, profesora. Buenas tardes a todos los que están participando aquí en el conversatorio. Y bueno, me da un poco de pudor estar como un poco expuesto, pero es parte de los miedos que uno, bueno, y con lo mismo con los cursos, tiene que aprender a enfrentarlo. Así que eso es parte también de estos cursos. Bueno, yo soy alumno de posgrado del Magíster en Química de la Facultad de Química y Biología. Y bueno, yo volví a estudiar, a hacer un posgrado después de harto tiempo en la industria, así que apareció la circunstancia de la pandemia y me pude inscribir a los cursos. Entonces, para la gente que se quiera inscribir, mi experiencia ha sido súper bonita porque las dos profesoras, la profesora Marta, la profesora Susana, entregan herramientas técnicas, emocionales, que yo no, bueno, personal no lo viví yo en mi época. Entonces, agradecido por eso. Y bueno, técnicamente, por ejemplo, la parte
vocal, que era impostación de la voz, con la profesora Marta, pasamos el periodo justo de la pandemia, así que fue como una ayuda en tiempos de pandemia emocional, la respiración, que es súper fundamental. Así que, bueno, y la forma de enseñar de la profesora como súper particular, muy, muy enriquecedora. La profesora Susana, yo me compré un teclado, que aún estoy pagando, no lo he terminado de pagar, y aprendí a tocar, por lo menos, ahí van a ver una canción a nivel básico y todo, pero yo con eso me siento muy gratificado, muy feliz con eso en realidad. Y bueno, yo sí tengo con unos amigos, tocábamos en un grupo, tengo una banda, yo toco guitarra, siempre hemos estado ligados a la música, y bueno, por lo mismo tomé el curso, pero esto es una herramienta que yo le diría a la gente que quiere tomar los cursos de posgrado, que es como mirarse a sí mismo con el arte. Uno como que se cultiva con el arte, se ve las debilidades, por ejemplo, la paciencia. Uno no puede llegar y tomar un instrumento y tocarlo enseguida, entonces es un crecimiento un poco espiritual, digo yo. Y eso uno lo puede trasladar a otra área. En el caso mío, que trabajo en química, trabajamos con cosas más inertes, entonces entrega esa herramienta del arte y habilidades para, en el caso de la investigación, de tomarse los tiempos que corresponden, enriquece en realidad. Yo creo que uno debería complementar siempre los estudios en distintas áreas. Y eso, no puedo graficar todo, pero sí se producía en los cursos como una especie de microcosmos, micro burbuja, y después volvía al mundo normal de los problemas, de todo. Así que yo agradecido de las dos profesoras, de verdad. Así que muchas gracias. Eso es lo que puedo decir. Gracias, Cristian. Vamos a ver entonces un pedacito del trabajo de Cristian al finalizar el curso de iniciación al teclado. No me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados de un pasado mejor. Y aunque casi me equivoco si te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Aquí lejos en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. Sí. Ahí para finalizar les dejamos las redes de nuestra unidad, Facebook, Instagram, canal de YouTube. Y nos pueden contactar por el correo vocacionartística@usach.cl. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las presentaciones de Gloria, de Susana, de Gabriela, de Marta y sobre todo de Cristian, que nos han ayudado a hacernos una idea de cómo se vive el día a día en estos cursos y talleres de la Unidad de Vocación Artística y también de sus resultados. Muchas gracias. Un aplauso, un corazón también. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a dar paso a nuestro segundo bloque del conversatorio, que está organizado por el Magíster en Arte, Pensamiento y Cultura Latinoamericanos. Vamos a dar paso a la exposición de Felipe Casen, el director del programa, y luego vamos a seguir con Franco Arriagada, que es alumno, y en esta presentación vamos a ver de qué manera la práctica artística se traduce también en investigación. Así que damos paso a Felipe.
Hola, muchas gracias Constanza, y también muchas gracias Horacio y Gloria por habernos contactado para este diálogo que estamos haciendo. Ha sido muy motivante para nosotros conocer más lo que se está haciendo a nivel de la universidad, en posgrado en particular, y también tener esta oportunidad para contar lo que estamos haciendo en el magíster. Bueno, me presento, yo soy investigador del Instituto de Estudios Avanzados de esta universidad, además soy escritor y músico, y en los últimos años he desarrollado bastantes investigaciones donde establezco vínculos entre la literatura, las artes visuales, la música, los nuevos medios, que han derivado en involucrar mi propia práctica artística con mis investigaciones de carácter más teórico. Y me ha tocado también, por lo mismo, participar en muchas investigaciones de nuestros estudiantes del magíster, ya sea como tutor o como evaluador o como profesor de un curso, que han estado en esta línea, y es precisamente de eso de lo que voy a hablar ahora. Hasta hace unos pocos días he sido el director del magíster. Bueno, en estos días va a pasar ahora a ser la profesora, la doctora Sandra Navarrete, que también nos acompaña, así que he tenido también esa experiencia desde un punto de vista más administrativo en el programa. Bueno, el magíster en Arte, Pensamiento y Cultura, les voy a compartir el link por si quieren mirarlo, acá. El magíster comenzó su funcionamiento en el año 2014. Esta ya ha sido, si mal no recuerdo, nuestro séptimo periodo de admisión. Y es un magíster que desde el comienzo se planteó como un programa de carácter interdisciplinario. Los profesores que formamos este programa provenimos de disciplinas como la filosofía, la literatura, los estudios culturales, y nos hemos ido abriendo además a lo largo de nuestra trayectoria a distintas combinaciones, y además el Instituto de Estudios Avanzados se caracteriza precisamente por ese perfil interdisciplinario. Entonces ese era un elemento clave para nuestra propuesta, y escogimos como eje de análisis, no exclusivo, pero como foco, las distintas particularidades artísticas, reflexivas, culturales de América Latina. Siempre lo pensamos en nuestro trabajo desde una perspectiva situada, es decir, hacernos cargo del contexto del que formamos parte, y a la vez tratar de también establecer diálogos con otros contextos culturales, con otras formas de pensamiento, etc. Otro punto importante que nos planteamos desde su fundación es que queríamos que este fuera un programa abierto en varios sentidos, pero abierto especialmente a lo que estaba ocurriendo a nivel cotidiano, desde un punto de vista reflexivo, de pensamiento, de lo que se está haciendo a nivel de creación artística, de gestión cultural, de proyectos culturales más amplios, etc. Y eso se ha reflejado bastante, tanto en muchos de los cursos que hacemos, como especialmente en las actividades de extensión que tratamos de desarrollar como parte del magíster. En realidad, el último año hemos desarrollado una gran cantidad de actividades en las que hemos compartido con filósofos, con escritores, con artistas visuales, con cineastas, con músicos, etcétera, artistas de todo tipo que han participado en diversas instancias, a veces más enfocado en la creación artística, a veces más enfocado en la investigación de carácter más teórico, y en realidad la mayoría de las veces en ambas perspectivas de manera integrada. Este carácter interdisciplinario, para poder funcionar, necesita de muchos elementos. El primero, que ya les mencioné, era que los propios académicos del programa tuviéramos una trayectoria de trabajo interdisciplinar, de haber desarrollado investigaciones de ese tipo, ¿no es cierto? La segunda también era desarrollar una malla de cursos que permitiera efectivamente un diálogo interdisciplinario. Es por eso que muchos de los cursos que hacemos, especialmente los laboratorios, que son como los cursos troncales del programa, son cursos que están enfocados en
ofrecer temas de carácter muy amplio que permitan discusiones desde perspectivas muy distintas. Hay cursos cuyo tema es el cuerpo, otros sobre, qué sé yo, sobre género, sobre el testimonio político, por ejemplo. A mí me ha tocado, por ejemplo, el semestre pasado hicimos un curso sobre la nada y cómo se representa la nada desde la literatura y las artes visuales, pero también que se podía discutir desde la literatura, desde la filosofía, desde, qué sé yo, el urbanismo, desde muchísimas perspectivas. Entonces, esos son dos elementos, pero el elemento principal y el más difícil, porque es el que uno no puede manejar, ¿no es cierto?, ha sido el cuerpo de estudiantes, ¿no es cierto?, que da vida a este programa. Obviamente uno no, cuando selecciona a los y las estudiantes que entran al programa, hay muchos criterios que están súper formalizados, ¿no es cierto?, de evaluaciones, de trayectoria, etcétera, pero felizmente en la práctica lo que ha ocurrido es que hemos tenido una proveniencia extremadamente diversa de estudiantes en nuestro programa. Hemos tenido en estos años alumnos desde carreras como psicología o sociología, más propias de las ciencias sociales, así como literatura, filosofía, historia, muchos estudiantes también de pedagogía, y una altísima cantidad de alumnos que provienen de programas de corte artístico, de artes visuales, de música, de teatro, de diseño, arquitectura, etc. Ha sido un rango extremadamente amplio, y la situación habitual en cualquier curso nuestro, generalmente cada año admitimos a 15 alumnos, realmente postulan 30 o 40 incluso, pero quedan solo 15. La situación normal de una clase nuestra es que estamos hablando de un mismo tema, al mismo tiempo, no sé, el profesor puede venir de filosofía, pero los estudiantes que están conversando vienen de arquitectura, de música, de teatro, de psicología, etcétera, y se producen unos diálogos muy interesantes que también requieren mucho trabajo y mucha generosidad crítica por parte de todos, ¿no es cierto?, de preocuparse de establecer la relación y que no sea solamente un parloteo de cosas distintas. Y eso, al menos para quienes formamos parte del programa desde su inicio, ha sido quizás lo más motivante a lo largo de todos estos años. Esta posibilidad de hacer un diálogo genuinamente interdisciplinario, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años es que mucha gente habla de interdisciplina, es parte del discurso habitual, pero pocos la practican, porque es difícil y requiere mucho esfuerzo además. Como parte de nuestro programa también, como cualquier programa de magíster, ¿no es cierto?, existe la posibilidad, la salida del programa es una tesis, y existen dos posibilidades de tesis. Una es una tesis, podríamos llamar más convencional, una tesis de investigación, que tiene que responder, eso sí, un carácter interdisciplinario, pero una tesis de carácter más teórico, de investigación bibliográfica, de archivo, etc. O lo que llamamos una tesis mixta, que son tesis en las que se puede incorporar la reflexión teórica, crítica, con una dimensión práctica, que puede ser de carácter artístico, también curatorial, editorial, o proyectos de carácter pedagógico, intervención social, etc. ¿Ya? Solo por mencionarles algunos ejemplos de tesis que se han desarrollado de este tipo, ¿no es cierto?, a lo largo de los años. Por ejemplo, hay tesis que se han hecho desde una perspectiva autoetnográfica, por ejemplo, el trabajo que hizo Antonieta Contreras, que ella es socióloga, pero además es cantora popular, y hizo su tesis a partir de su propia experiencia como cantora, ¿no es cierto? Y algo muy interesante, el tema no se vio excluido de cómo se escribió la tesis, porque ella escribió gran parte de la tesis en décima, ¿ya? Eso fue una especie de declaración de principio. La presentación de su examen de grado fue una ronda también con otras cantoras, entonces fue de algún modo un acto crítico y reflexivo, pero también performativo, ¿no es cierto? Este modo que ella escogió para presentar su tesis. También, por ejemplo, está la tesis que hizo Antonieta Lamperein, que ella hizo una investigación sobre el juego de nudos, el tradicional juego que uno jugaba en el recreo cuando niño,
que, claro, ella nos mostró que estaba presente en muchísimas culturas de muchos países. Fue muy sorprendente, a mí me tocó leer esa tesis, fue muy llamativo. Pero además de esa investigación de carácter teórico, histórico, ella produjo un libro, un video y una página web, pensando todo esto como un proyecto pedagógico que se podría llevar a cabo en escuelas, con niños, etc. Otro ejemplo, Valentina Asensio, por ejemplo, hizo una tesis sobre poesía del siglo XIX, chilena, que es un periodo que es muy poco estudiado en general dentro de nuestra historia literaria, y ella pensó la tesis en dos partes. Un primer tomo que era la investigación sobre esta tesis, y la segunda que era un libro publicable, o sea que estaba armado con un prólogo, con la selección de los textos, editado, etcétera, que se podría mostrar de ese tipo. Y otro ejemplo, por mencionar algunos de muchísimos más, también Tatiana Escobar, que hizo su tesis a partir de una propuesta pedagógica teatral de educación sexual en colegio, y que ella también lo llevó a cabo dentro del colegio en el que trabajaba. Estos son algunos ejemplos de las tesis de carácter mixto que hemos tenido en todos estos años, pero dentro de esas tesis hay una modalidad particular que algunos y algunas alumnas de nuestro programa han desarrollado, que más específicamente es lo que se llama investigación basada en la práctica artística. Esta modalidad de investigación es una modalidad que tiene bastante desarrollo, especialmente en el ámbito anglosajón. Hoy en día hay muchos programas, particularmente en países como Inglaterra, Australia, también Estados Unidos, donde un artista puede desarrollar su formación más allá de la licenciatura, como generalmente es más común, y puede hacer tesis a partir de su propio trabajo artístico en investigaciones a nivel de magíster y doctorado. En Chile esta es una modalidad que se ha trabajado bastante poco, lamentablemente. Hay programas como, y yo diría que es el que lo ha desarrollado con más fuerza, el doctorado en artes de la Universidad Católica, donde se ha trabajado ya desde hace prácticamente 10 años, ¿no es cierto? Y hay un equipo fuerte de profesores que están en esa línea. También hay programas, hubo un programa en la Universidad Mayor que lamentablemente finalizó, que era un programa de creación e investigación. También en la Universidad Finisterra existe un magíster en investigación y creación fotográfica. Y nuestro programa, si bien no tiene esto como único foco, ha tratado también de integrarse a este circuito, a esta posibilidad de desarrollar tesis a partir de la práctica artística. Hay muchas discusiones teóricas, como cualquier metodología más o menos nueva tiene 20 nombres distintos y no los quiero aburrir con eso, pero simplemente quiero plantearle algunos elementos muy básicos de esta modalidad. El primero es que la investigación basada en la práctica artística es una metodología en la cual se busca tomar como punto de partida de la reflexión, de lo que se vaya a investigar, el propio trabajo artístico. ¿Ya? Por decirlo de algún modo, se mezclan el investigador y el creador en una sola persona y no se divide esa función. Esto plantea varias dificultades, ¿no es cierto? Es distinto hacer una tesis sobre una novela escrita por alguien del siglo XVIII que hacer una tesis sobre el trabajo que uno mismo está desarrollando. Pero además, otra característica importante de este tipo de investigación es que son investigaciones que no están estructuradas de la manera habitual en que se desarrolla una investigación. Esta no es un tipo de investigación en el que uno plantea una hipótesis, una metodología, unos objetivos, unos resultados y una discusión, como puede ser una investigación científica de carácter tradicional, sino que acá se va combinando de manera totalmente interrelacionada el proceso reflexivo con el proceso creativo y se van alimentando mutuamente. A veces decimos en broma, pero un poco en serio también, que muchas veces la hipótesis solo aparece al final y en realidad el orden en que se van produciendo los elementos de la reflexión no es lineal, como podría ser en una investigación habitual. Hablamos además de una metodología emergente, es decir, que se tiene que ir adecuando al desarrollo del trabajo. Y otro elemento que es muy importante también, el modo en que escribimos esta tesis o en el modo en que transmitimos este conocimiento, también forma parte de la tesis misma.
es parte de todo el mismo proceso. Un punto además particularmente crítico, especialmente en tesis que tienen que ver, y en investigaciones que tienen que ver con el cuerpo, con la música, con la performance, etcétera, es que los materiales con que se trabajan no son materiales textuales, estamos hablando del cuerpo como una unidad de conocimiento. Entonces, aparecen ahí una serie de problemas que son muy específicos y y que obligan a replantearse mucho los formatos habituales de investigación que trabajamos. A lo largo de los años han habido muchas investigaciones de este tipo, solo por mencionar algunas, la de Catalina Osorio, ella es actriz, pero trabajó especialmente sobre la voz, Consuelo Tupper, que ahora está haciendo un doctorado en Estados Unidos, ella hizo una tesis sobre arte relacional trabajando con migrantes. Constanza Langebach hizo su tesis a partir de una obra de teatro que ella ya había hecho, y hizo la investigación a partir de esa obra de teatro, y por supuesto lo que va a contar ahora Franco. Para terminar, quisiera decir que esta metodología que nosotros estamos desarrollando, y que, como les decía, en otros programas también se está desarrollando, está en un momento crítico de su posible validación dentro del ámbito académico. Hay varios problemas, hay varios resquemores, ¿no es cierto? El primero es que para mucha gente el conocimiento producido por la práctica no tiene el mismo valor que un conocimiento validado de manera científica, ¿ya? Ese es quizá el mayor obstáculo con el que hay que enfrentarse. Pero también hay muchos problemas institucionales. Hoy en día la investigación está normada por lógicas más propias de las ciencias duras, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, en investigaciones como las de los proyectos Fondesit, no se permite desarrollar una obra artística como un producto de una investigación. Me consta esto porque mi propia investigación en el ámbito de la literatura está vinculada a mi creación artística, y tengo que, no sé, hacer malabares para que se entienda que esto es parte de una investigación y no algo que estoy haciendo solo como un pasatiempo. Incluso a nivel de las universidades, por ejemplo, no se considera generalmente el trabajo creativo de los académicos como parte de su propio trabajo y de su propia investigación. Es algo que, si uno ve los parámetros con que uno es evaluado como profesor, solo valen los artículos en revistas científicas o los libros, y no se toman en cuenta otras posibilidades de producir y demostrar una investigación. Entonces, esos son algunos problemas y desafíos, ¿no es cierto?, que forman parte de lo que estamos haciendo en el magíster, e insisto, además no solo nuestro magíster, sino también el trabajo que están haciendo muchos académicos y académicas en Chile, en distintos programas, en distintas universidades, que están tratando de darle la relevancia que se merece a la investigación que surge de la práctica artística. Como eso, además, existe una experiencia muy importante que quería mencionar para terminar, que es la Asociación de Investigadores en Arte y Humanidades. Acá les voy a poner el link, que es una asociación que se formó ya hace 5 años, en la cual participan muchos investigadores que estamos interesados en cuestionar críticamente la forma en que investigamos, los límites de lo que investigamos y las posibilidades que se pueden abrir. Así que eso, bueno, les reitero los agradecimientos por esta invitación, y ahora le doy paso a Franco, que es alumno de nuestro magíster. Él está a punto de egresar, ya entregó la tesis y pronto la vamos nos va a tocar evaluar. Así que, pero con esta participación ya tiene ganado un 7, así que ya estamos listos. Bueno, hola a todos. Bueno, primero, gracias por crear esta instancia para compartir estos trabajos. La labor de la Unidad de Educación Artística igual, porque muchas cosas que dijeron yo no las conocía tampoco. Y compartir también el trabajo de estudiantes de la universidad. Yo soy Franco Regada, soy alumno del Magíster en Arte, Pensamiento y Cultura, y mi aporte en este espacio es compartir mi experiencia de investigación de tesis utilizando el arte como principal foco metodológico. Para ello voy a hacer un pequeño recorrido de mi trabajo, voy a hablar sobre mis intereses iniciales, el camino recorrido durante la investigación,
y cómo al hacer de la práctica artística una metodología, terminó cambiando el rumbo de la tesis, al punto de dialogar con temas que no estaban previstos en un principio, y que surgieron a partir de esta práctica. Así que voy a compartir unas imágenes. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, hace varios años yo me dedico a trabajar en dos áreas. La primera es el humor gráfico, y hago cómics que intentan ser chistosos y que publico en redes sociales, y también en revistas autopublicadas. Y la segunda es el arte gráfico, que eso es un poquito más serio, y es todo aquello que comprende el arte impreso, como son los afiches, los grabados, las pancartas, los fanzines, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde que entré al magíster tenía la intención de investigar sobre el arte gráfico, porque mi trabajo como artista está súper ligado a estas prácticas. Y creía en ese momento, bueno, aún creo en realidad, que las artes gráficas no están del todo resueltas, porque viven cambios constantes, siempre se están publicando obras nuevas, surgen de forma muy orgánica, así como en el movimiento con el movimiento humano van surgiendo las obras, no tienen una organización definida y dialogan con procesos muy específicos, así que creo que es necesario hablar de ellas como un mundo aparte de otras disciplinas artísticas, que están más institucionalizadas, como son el dibujo o la pintura, así como tales, como disciplinas solas. Entonces, creo que es importante señalar la importancia de la gráfica como un tipo de obra crítica y consciente de esta cercanía que tiene a los movimientos sociales y a la difusión de ideas gracias a ese valor de exhibición que tiene la obra. Porque la gráfica al final existe solo cuando se copia la obra y cuando se difunde. Entonces, gracias a esa característica, termina siendo un medio muy relevante en la actualidad y suele estar muy ligada a la política, suele ser abiertamente política. Sabiendo esto, ocurre que luego de esta crisis institucional que se viene arrastrando desde la dictadura, el 18 de octubre del 2019, hay una revuelta generalizada que termina llamándose estallido social y que junto a las jornadas de protesta va gestándose una cantidad inmensa de obras eh, que... perdón, me perdí. Sí, que utilizan una estética de lo cómico como un recurso crítico y develan fallas del discurso hegemónico a través de sus contradicciones. Entonces muchas de estas obras van ocupando los espacios públicos, las vamos viendo en las paredes, en carteles, en redes sociales, empiezan a irrumpir en la cotidianidad con estas obras críticas en este periodo muy complejo. Y lo interesante es que estas obras no funcionan como ilustraciones traductoras de las consignas que se estaban levantando por el movimiento, sino que las obras hablaban por sí mismas con una autonomía, empezaban a crear y a proponer su propio discurso. Y esto, claro, en sintonía con el proceso político y social que se estaba viviendo. Y yo me inserto en ese momento como artista. Y esta es una obra es una obra que publico el mismo día en donde empieza el estallido social. Yo no me doy cuenta de esta importancia de la gráfica en el estallido desde un principio, pero de forma intuitiva empecé a crear un archivo fotográfico de obras que empezaron a llamarme atención y que juntaban ciertas características en común, como que utilizaban referencias de la cultura pop, o tenían la intención de ridiculizar a ciertas figuras públicas, o tenían una forma de tratar la violencia del Estado que se entendía casi como una forma catártica de lo que estaba ocurriendo, y de repente había recopilado 1500 fotos y comprendí que no era casual lo que estaba pasando y que este era un movimiento gráfico específico que estaba siendo motivado por el estallido social. Así que, como estaba en el momento de hacer la tesis, decidí hacerme cargo a través de mi trabajo. Entonces, este trabajo comienza desde un interés personal, abordando el arte creado desde el estallido social, desde mi experiencia como artista, entendiendo que hay una investigación entendiendo que una investigación no existe un material desechable, sino que todos los procesos que están vinculados a la investigación sirven para engrosar la propia investigación.
referenciando igual un poco este antimétodo de Feyerabend. Entonces empiezo a ver la tesis como una bitácora del proceso entre el inicio del estallido social y poniendo como límite las votaciones del plebiscito del apruebo y el rechazo. Y empiezo a complementar esta aproximación a estos recursos humorísticos de la obra de arte con reflexiones personales sobre el hacer una investigación de un suceso presente y que aún estaba sucediendo, era un proceso encarnado. Entonces, de a poco, mientras iba escribiendo, empecé a agregar dibujos y cómics míos que funcionaban como una forma de situar la investigación y que dialogaban con el contexto y con los temas que se estaban tratando en cada capítulo. Entonces, los dibujos, por ejemplo, funcionaba como un ancla que detiene la lectura y permite comprender otras miradas de la investigación, incluso haciendo intervenciones personales sobre el mismo proceso de investigación, como suelo hacer en mis cuadernos de apuntes, y que me sirve precisamente para anclar la lectura a aquello que yo estaba sintiendo en ese momento, o pensando o haciendo. Y este mismo ejercicio de práctica artística llevado a cabo en la tesis me sirvió para volcarme de manera muy personal, como si fuese una segunda voz en la investigación. Por ejemplo, con esta obra. Entonces, esta voz no era necesariamente una voz pomposa ni solemne de escribir la tesis con cierta estructura, sino que utiliza jergas, garabatos y se ríe constantemente de la propia acción de hacer una investigación seria, y riéndome incluso de la propuesta inicial de usar los dibujos en una investigación. Y ocurre en un momento que al hacer del arte una forma para comprender el arte, surgen nuevos problemas que no estaban fijados como objetivo en un inicio, como que la obra de arte otorga otras lecturas a una crisis del presente. Las obras que aparecen en la tesis me ayudaron a encontrar un lugar desde donde hablar sobre la estética de lo cómico, ayudando a comprender el contexto en donde estoy situado, pero con un lenguaje propio, porque la imagen era resultado de un ejercicio crítico situado en ese contexto. Entonces, el poner el periodo del estallido social como punto de inicio al final me sirvió para establecer un límite espacio-temporal, como cercando el rango de movimiento que tenía con mi acto creativo. Este otro ejemplo, creo que no tengo más imágenes, así que voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces me sirvió para situarme un poco como... porque la tesis al principio se planteaba como solo una exploración a la estética del humor en las obras del estallido, y terminó abordando el arte popular como una expresión propia, como una forma viva de entender lo que estaba sucediendo. Entonces era un entendimiento desde sí mismo que considera el valor de la expresión gráfica como una obra que se entiende a sí misma, que es autónoma del texto. Entonces el relato de la experiencia vivencial, digamos, se vuelca en la imagen y muestra como la relevancia de lo chistoso en el discurso crítico. Al menos en la tesis, mi trabajo funcionó cruzando estas percepciones de un suceso que ocurre en un presente con el acto creativo que reflexiona sobre estos procesos. Y esto funcionó como método para comprender este proceso presente y que aún estaba encarnado en nuestras vidas, que sigue siendo encarnado y que ahora podemos leerlo y que nos puede llevar a ciertos momentos específicos. Y eso hace de la práctica artística una forma de crear conocimiento y de establecer relaciones con nuestro presente, con nuestra vida. Y bueno, eso es en aspectos generales mi experiencia con la investigación artística. Así que de verdad espero que sea de ayuda para comprender otras formas de pensar una investigación, de que quizás no siempre se necesita hacer un producto de una investigación, sino que es una experiencia para comprender otras cosas. Y eso. Bravo. Muchísimas gracias, Franco, por tu presentación. Gracias a Felipe también. Y bueno, creo que después de escuchar estos testimonios y estas presentaciones, tanto de ustedes como de la Unidad de Vocación Artística, nos podemos hacer una idea
un poco más clara de cómo las artes y la cultura no solamente son como un accesorio en la vida, ¿no? Sino que forman o nos permiten una manera de comprenderla a esta vida y también de enfrentar nuestras investigaciones. También vimos cómo las manifestaciones artísticas sirven como un testimonio de procesos políticos y también como alternativas a los discursos hegemónicos, como señalaba Franco. Así que muchas gracias por la participación de todos. Y antes de despedirnos, en realidad estuvimos mirando con Horacio, que está a cargo aquí de las tras bambalinas de la organización de este conversatorio, y no hay muchas preguntas en el chat, entonces pensamos que tal vez sería buena idea dejar el micrófono abierto o dar la palabra, si es que creo que también está la opción de pedir la palabra, para que ustedes, las personas que vinieron a ver este conversatorio y a escuchar estas exposiciones, tengan la oportunidad de hacer preguntas directas a las y los distintos expositores. Así que si es que alguien tiene alguna pregunta, simplemente pida la palabra o active su micrófono. Pueden ser preguntas relacionadas con cuestiones técnicas o bien con cuestiones ya más reflexivas, filosóficas, lo que quieran. Yo quisiera hacer un pequeño comentario mientras se animan los demás. Solo quería mencionar un aspecto que es muy interesante del trabajo de Franco y de muchos otros y otras estudiantes que trabajan en esta perspectiva de la investigación basada en la práctica artística o en general, en realidad, que también es la necesidad no solo de cuestionar nuestra metodología, sino la forma en la cual presentamos y desarrollamos una investigación. Y ahí aparece un aspecto que podría parecer puramente ornamental y que para mí no es nada ornamental, que es el humor, ¿no es cierto? El humor en la tesis de Franco no es algo que uno pueda sacar y la tesis queda igual, no, está en el corazón de la tesis. Y eso es algo que entra totalmente en tensión con la forma que tenemos habitualmente de hacer escritura académica, que tiene que ser todo muy serio, todo muy claro, sin ninguna duda. Y bueno, el conocimiento muchas veces implica ironía, ambigüedad, risa, etc. Y al negarnos, en el fondo, a veces al tomarnos excesivamente en serio en nuestras investigaciones, estamos también negando una parte importante de nuestras formas de conocimiento. Entonces, quiero realzar eso, que aspectos que podrían parecer accesorios de una investigación de este tipo no son para nada detalles, sino que son bien relevantes. Muchas gracias, Felipe. Bueno, sigue la invitación a todos a hacer la pregunta que quieran. Como ya les comenté, puede ser una pregunta de corte técnico o de cuestiones, no sé, tal vez que tengan que ver con la investigación o con cuestiones más filosóficas. No sé si es que alguien se anima. Por acá yo quisiera comentar, bueno, agradeciendo también la participación de lo de la expositora, lo de la asistente en este conversatorio, que me parece un tremendo desafío, ¿no? El encuentro, ¿no? De alguna manera de las actividades artísticas y culturales que se realizan en la universidad para el estudiantado y también el encuentro que se realiza con el estudio de un programa de posgrado, ¿no? Estudios de doctorado, de magíster, ¿no? De alguna manera ahí me pareció súper interesante la experiencia que compartía Cristian Parragués, ¿no? Como estudiante de magíster en química, ¿cierto? Uno podría pensar también en un área disciplinar, en una facultad no tan ligada a la práctica artística o cultural, y de alguna manera sí en ese punto encuentra quizá algo que vincula, digamos, lo que hemos tratado de plasmar en este conversatorio. Y en ese sentido también lo hablábamos ayer en otro conversatorio ligado a la actividad física, al deporte y el estudio de un programa de posgrado, que de alguna manera ayer se comentaba también, ¿no? Que ciertas acciones, la participación o el ejercicio de ciertas prácticas
ya sea deportivas por un lado, en el conversatorio de ayer, o quizás artísticas en el de hoy día, de alguna manera son quizás elementos también de encuentro entre estudiantado de distintos programas, disciplinas, formas de ver, digamos, y de entender, digamos, la realidad que están estudiando y en la que están especializándose, sobre todo en los programas de doctorado y bueno, de magíster. Entonces, en ese sentido, destacar ese elemento como interesante. Y también otro elemento que también se comentaba ayer en el conversatorio, que de alguna manera la dificultad que había, decían, para estudiar un programa de posgrado y practicar o desarrollar alguna actividad artística y cultural, ¿no? Como que fuera algo incompatible, o que el mundo del trabajo también lo impidiera, ¿no? También aparecía un poco eso también acá. Me pareció importante como destacar. Muchas gracias, Horacio. No sé si es que alguien más quiere decir algo, si no, ya vamos a ir cerrando el conversatorio. En el chat, Andrés Urrutia sí. hace una pregunta. Dice, la voy a Toda la leer, no sé razón. si él quisiera leerla, pero la voy a... Sí, a lo mejor sí, la quiere sí, leer claro. él. Si no la puedo leer. Dice, la modalidad de investigación basada en la práctica artística es exclusiva de la idea. Bueno, no sé si se puede responder esta pregunta, pero en el fondo, claro, pensando en que el magíster en arte de alguna manera presenta esa modalidad de investigación, ¿no? De alguna manera que comentaba el profesor Felipe Cusen. No, pero no es para nada un invento nuestro, eso me gustaría dejarlo en claro. Esto es algo que se viene desarrollando al menos desde los años 80, como les decía, en general en el ámbito anglosajón, y tiene que ver con un cambio de paradigma que hubo a nivel de enseñanza artística. En muchos países la enseñanza artística estaba en instituciones externas, entre comillas, a las universidades, en conservatorios, en escuelas de arte, etc. Y en algún momento comenzaron a integrarse a las universidades, o también lo que ha ocurrido, como ocurre también en muchas facultades acá en Chile, que sí se desarrolla la práctica artística en las facultades, que comenzaron las exigencias de que los profesores tenían que tener un magíster o un doctorado, y cuando pasó eso no existían programas de doctorado. Entonces también hubo una mezcla de asuntos prácticos y cambios de paradigma en el fondo que influyeron en esto. Pero yo creo que lo que se ha ganado principalmente ha sido esta posibilidad de en el fondo combinar dos actividades que se nutren mutuamente, y eso queda también súper claro en todo lo que se ha mostrado de la unidad de vocación artística, ¿no es cierto? Que no es como que uno sea una persona distinta cuando está investigando, cuando está haciendo música, no, somos la misma persona y no tenemos por qué como tenerlo como una faceta oculta de nuestra vida, sino al contrario, tratar de integrarlo de las distintas maneras en que cada uno lo puede hacer. Y yo creo que cualquier persona que desarrolle una práctica artística en general ve y vive esa experiencia, y el desafío de alguna manera es trasladar eso a una investigación ya en el campo de posgrado y hacerlo de una manera que se complemente, que sea armónica. Bueno, a ver si es que hay más preguntas. Creo que no hay más preguntas, ¿no? En el chat, ¿no? Yo creo que ya podríamos dar por finalizado el conversatorio. Nuevamente agradecer a todas y todos los asistentes, agradecer a Gloria, Susana, a Marta, Cristian, Gabriela, Felipe y Franco, y también a Horacio, ¿cierto?, que ha estado detrás de toda la organización de este conversatorio. Y nada, que queda abierto el llamado entonces a utilizar la cultura y las artes también como un modo de enfrentar el mundo y enfrentar nuestras investigaciones. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao, que estén bien. Cuídense. Chao, que estén bien. Chao, chao. Chau. Chao, chao, gracias. Muchas gracias, Horacio, nuevamente. Sí, muchas gracias. Sí, y gracias, Constanza y Franco, también por
participación. Ujú. Bueno, Sí, y quedamos en contacto para otras cosas más, pues. Ya sí. estamos en contacto, así que cuando quieran.